Hola, soy Tulio Rodríguez y el tema de hoy se trata de la intervención de la Reserva Federal para bajar la tasa de interés. Voy a hacer comentarios sobre el poder del Ejecutivo, el poder del gobierno, específicamente del presidente de los Estados Unidos, que hace una presión pública a la Fed para que baje las tasas de interés. Por favor, antes de entrar en el tema, les pido que se tomen un momento, le den like al video, se suscriban al canal y esto nos ayuda muchísimo en esta labor de difusión que tenemos. Muchas gracias anticipadas. Entre las políticas centrales que condicionan la democracia en los Estados Unidos está lo que se llama la independencia de poderes. Y cuando hay poderes como la Reserva Federal, que es independiente, y hay manifestaciones abiertas que indican el deseo del Ejecutivo, por un lado, de despedir al presidente de la Reserva Federal, forzar al organismo con declaraciones públicas a que baje la tasa de interés, sin duda alguna que hay que estar alerta porque puede haber consecuencias. En los años 70 a la Fed se le asignaron los siguientes mandatos. Uno era mantener el máximo empleo, otro era tener espacios y precios estables y otro era tener tasas de interés moderadas a largo plazo. El gran problema que existe con este tercer mandato de las tasas de interés es que la mayoría de la gente no está consciente de lo que significa eso de tasas de interés moderadas a largo plazo. La tarea de la Reserva Federal es asegurarse que todos los gastos del gobierno, que el gobierno quiere realizar más allá de sus ingresos fiscales, por encima de los ingresos, tiene que pedir prestado y que eso no sea demasiado costoso. Y cuando las tasas de interés en algo como en los bonos del Tesoro a 10 años son demasiado altas, la tarea de la tasa de interés es bajarlas para que eso pueda ser financiable. En este momento, la Reserva Federal pareciera que no estuviera jugando limpio con este mandato específico. En otras palabras, la Reserva Federal está haciendo algo que se llama ajuste cuantitativo, es quantitative tightening, que se llama contracción monetaria, que consiste en dejar que los bonos del gobierno se eliminen de su balance general y esto encarece obviamente los préstamos del gobierno, ¿no? Mientras más altas las tasas de interés y sin recorte, a pesar de que la administración lo desea, eso también encarece y va a dificultar los préstamos del gobierno. Ahora, si lo dejas solo y continúas por ese camino, eso debería obligar al gobierno a la austeridad, lo que significa que tendrían que pagar las facturas de alguna manera y esto simplemente lo que los conduce a recortar el gasto. Pero ustedes están viendo que esto se han reducido los impuestos, tienes menos ingresos y ha comprometido un gasto mucho mayor con la aprobación de esa ley, la triple B, la Big Beautiful Bill. Eh, Eso no es una opción, recortar para el gobierno en este momento, ¿no? Tienen que expandir. Y esta es la razón por la que la administración quiere que las tasas de interés se reduzcan. Y es por eso por lo que Trump sigue hablando con expresiones son demasiado tarde, Powell, y lo insulta y después lo amenaza con despedirlo y deshacerse de él. No obstante, hay otras gentes dentro de la misma administración y que están de acuerdo con la Reserva Federal y que quieren mantener las tasas altas por ahora en lugar de bajarlas y prefieren continuar con ese contracción monetaria, que es el QT, Quantitative Tightening, en lugar del QE, que es la expansión monetaria, Quantitative Easing, que ahora es más saludable y a largo plazo es lo contrario. Entonces esa es la diatriba, estos son los comentarios. El mercado de valores está en los máximos históricos en este momento. Y esa es la razón por que la administración quiere tasas más bajas. Es porque el gobierno de los Estados Unidos se está quedando sin dólares para pedir prestado. La liquidez en el sistema financiero se ha agotado y con los impuestos reducidos y los gastos más altos, lo único que pueden hacer es pedir prestado, pero con la deuda que se está renovando actualmente, más los nuevos préstamos que deben, eso significa simplemente que no hay suficiente dinero para que pidan prestado la cantidad que desean, especialmente con lo que está costando la deuda actual. Recientemente vimos al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que fue a la televisión y específicamente a comentar sobre por qué la Reserva Federal puede necesitar
un cambio en su dirección. Nuevamente está insinuando un control futuro con una mayor supervisión, una coordinación más estrecha entre el gobierno y la Reserva Federal. Eso es básicamente lo que está planteando. Y Besen dice en esa entrevista, debemos examinar toda la institución de la Reserva Federal y si han tenido éxito en su misión. Tenemos que ver si todos esos PhD en economía que tienen ahí, yo la verdad es que no sé qué hacen, ese era el comentario, de una manera casi peyorativa. La Reserva Federal es como un ingreso básico universal para los economistas académicos. También de una manera casi de burla. Ahora, parte de lo que dijo, casi todo lo que dijo, es cierto. Son el mayor empleador de los PhD de economía y estos cometen muchos errores. Y absolutamente esto debería ser revisado, debería ser examinado. En otras palabras, él dice, mira, deberían estar bajando las tasas de interés y en cambio están gastando miles de millones de dólares en renovaciones, en otro edificio y manteniendo las tasas de interés demasiado altas para el resto de las personas. Ahora, no es solo Bessent el que insinúa esos cambios futuros y que haya una coordinación más estrecha con la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro. Hay un señor que se llama Kevin Walsh, que recientemente también habló sobre la necesidad de un cambio de régimen en la Reserva Federal y pidió una asociación más profunda con el Tesoro. Y eso no deja de tener sentido. Kevin Walsh es un ex gobernador de la Fed y supuestamente está entre la lista de preferidos por Trump para dirigir la Reserva Federal cuando puedan sustituir a Powell. Y entonces él dijo, un cambio de régimen en la condición de la política, dijo que el déficit de credibilidad reside en los titulares que están actualmente en el FED y por eso un cambio de régimen puede ser conveniente, ¿no? Walsh tiene múltiples opiniones en línea con lo que dice Trump y él quiere que la Reserva Federal en otras palabras, recorte las tasas de interés, incluso quiere iniciar lo que se llama la expansión monetaria, el quantitative easing. Ahora, todo eso es sencillo, básicamente diciendo, necesitamos que alguien entre y haga que la política monetaria sea más flexible, porque eso es lo que quiere la administración. Necesitamos un nuevo acuerdo entre el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal, como lo hicimos en el año 1951, era otro periodo en el que acumulamos muchísima deuda y nos quedamos con un banco central que trabajaba con propósitos cruzados con el gobierno. Estamos hablando de lo que pasó allá en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si nosotros tenemos un nuevo acuerdo con el presidente de la Reserva Federal y el secretario del Tesoro y pueden describir a los mercados de manera simple, ese es nuestro objetivo para tener el tamaño que necesitamos tener en el balance de la Reserva Federal. Y si eso se coordina, eso estás hablando de una acción enorme y por eso lo comparo con lo que pasó al final de la Segunda Guerra. Y te das cuenta de que en el pico de la relación de deuda con el Producto Interno Bruto, eso alcanzó el 120% allá en ese tiempo, en el año 51, o entre 1948 y 51, y te das cuenta que el gobierno necesitaba reducir la deuda total en comparación con el tamaño de la economía. Y tuvieron éxito durante los siguientes 40 años, y la relación de la deuda con el Producto Interno Bruto cayó aproximadamente al 30%. Y entonces tú te preguntas, ¿y cómo lo hicieron? ¿Y cuáles fueron las herramientas utilizadas para esto? ¿Cuál fue la curva de rendimiento? Eso es lo que se llama el yield curve de 1942 a 1941. La expansión monetaria es cuando la Reserva Federal compra bonos del Tesoro en el mercado abierto. Ellos tienen un número específico de bonos del Tesoro que ellos deciden que van a comprar. Y así es como opera lo que se llama el QE. Y dicen, ahora vamos a comprar tantos bonos del Tesoro por mes. Y a esto se va a agregar a la demanda de bonos del Tesoro regular que hay por otros factores de oferta y demanda del mercado y todos los participantes. Eso también van a dictar cuánto cuestan esos bonos del Tesoro y cuáles son, y por supuesto las tasas de interés que está dispuesto a aceptar el mercado. Entonces son un jugador que entra para influir en el precio, pero no para controlarlo directamente. En otras palabras, la Reserva Federal interviene y dice que queremos fijar las tasas de interés en un rango específico. Y entonces van a ver algo como el bono del Tesoro
a 10 años. Y entonces dirán, bueno, en lugar de 4,3, lo que quieren es 2,5 al 2%. Y eso básicamente es una cosa impuesta. Y la única forma de lograr eso es comprometerse con una cantidad potencialmente infinita, que no la puedes decir, de compra de esos bonos del tesoro. Eso básicamente sería el equivalente, como que si Apple saliera y dijera, bueno, queremos comprar todos los iPhones usados que cuesten exactamente $1,000 cuando se vendan en el mercado abierto. Bueno, la única manera de asegurarse que el precio de los iPhones usados nunca bajen de esos $1,000 es que Apple se comprometa a comprarlos todos y cada uno de los iPhones usados por un mínimo de $1,000. Ahora, podrían ir más allá porque digamos que hay una demanda de esos iPhones y la gente los compra en $1,100 en lugar de dejar que Apple los compre en $1,000, pero siempre había un piso que ya está establecido allí. De la misma manera, la Reserva Federal se comprometería a comprar suficientes bonos del Tesoro para que el precio de esos bonos del Tesoro no baje lo suficiente como para que esas tasas aumenten más de lo que quieren, ¿no? Y el efecto de eso es que el gobierno puede pedir prestado básicamente una cantidad enorme, infinita de dinero a esas tasas que serán más bajas que la inflación. Y entonces ocurre lo que se llama un crecimiento económico nominal y el tamaño de la economía aumenta y el costo de la deuda para el gobierno disminuye en relación con el tamaño de la economía, lo que soluciona la relación deuda con el Producto Interno Bruto, y esto ya lo hemos hecho. En otras palabras, el gobierno obliga a la Reserva Federal a ayudarlos a imprimir dinero para eliminar el problema de la deuda, que es financiamiento inflacionario. Cuando el gobierno traslada los costos de su deuda a la economía, lo pagamos con las tasas de interés más altas en nuestras deudas y los precios más altos de los bienes y servicios de los activos. Y entonces la relación de la deuda con el Producto Interno Bruto ya ha llegado de nuevo al 120%, lo que significa que la fase del ciclo de la deuda a largo plazo, que ha estado ocurriendo desde 1980 hasta 2000, el año 2020, bueno, está terminando ahora. Y hemos entrado en lo que se llama una nueva fase que se va a parecer mucho a lo que pasó entre 1940 y 1980, porque el gobierno va a emplear las mismas herramientas que usó para reducir su relación deuda con el Producto Interno Bruto, tal como lo hizo la última vez que estuvimos ahí. Y una vez que tengas el control de la curva de rendimiento a través de la flexibilización, de la flexibilización cuantitativa. Y eso es lo que estás buscando. Y la única forma de hacerlo es si la Reserva Federal juega limpio y entra en una asociación profunda y estrecha en coordinación con el Departamento del Tesoro. No pueden ser dos entidades que andan cada uno por su lado. A veces en los comentarios la gente me dice, estás prediciendo otra caída del mercado, otra recesión durante varios años seguidos. No, 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 eso no es lo que está pasando. Cuando el gobierno de los Estados Unidos imprime dinero para inflar su deuda, no se produce una depresión, se producen, bueno, auges repentinos, se produce inflación en los precios de los activos y en última instancia se produce una transferencia de riquezas de los pobres a los ahorradores, de los asalariados, a los que están conectados políticamente y a los que tienen activos, o sea, a los ricos. Y ahí sí hay un problema en la distribución de la riqueza. Por lo tanto, y esto se lo digo a la gente común, a la gente de a pie, si no estás posicionado para aprovechar esto, que es lo que posiblemente va a pasar, te vas a quedar atrás. Y si no te vas a encontrar en una situación que va a ser mucho peor. Debes tener tus activos asignados correctamente en la cantidad que sea necesaria de oro, que eso ahora lo puedes hacer. Antes de los 40 y los 50 no lo podías hacer. Entonces tienes que tener un portafolio balanceado donde tengas oro, donde puedas tener algún tipo de acciones, donde puedas tener algún tipo de Bitcoin, puedas tener lo que se llama unos fondos indexados que están asignados correctamente a los diferentes sectores, que son los que están recibiendo la mayor parte del rendimiento que está recibiendo la economía. Y si no sabes cómo hacerlo para protegerte de la volatilidad que va a haber en el camino, bueno, entonces busca a alguien que te acompañe en el proceso. Van a venir oportunidades muy buenas, pero tienes que ser diestro porque va a haber muchos riesgos también. Muchas gracias, soy Tulio Rodríguez y los espero en la próxima.